Mis estimados hermanos, seguimos avanzando en los estudios del libro de Job. En esta ocasión vamos a tomar dos capítulos, el 25 y el 26. Curiosamente, el capítulo 25 de Job es muy breve, solamente dispone de 6 versículos. Y el siguiente capítulo, que es el 26, tiene una extensión de 14 versículos. Así que por eso en esta ocasión veremos bajo el nombre de el discurso final de Bildad. Job le responde con este título. Tendremos esta lección. Así pues, nuestras Biblias deben estar preparadas desde el capítulo 25, versículo 1 de Job, hasta el capítulo 26, 14. Y tenemos esta verdad central. Muchos ejemplos impactantes se dan aquí acerca de la sabiduría y el poder de Dios, acerca de la creación y la preservación del mundo. Así pues, tenemos esta verdad central que nos remonta al actuar de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, se ven exaltadas con este discurso de Job en el capítulo 26. Pasamos entonces al punto número 1, tercer discurso de Bildad. Y un poquito antes de leer nuestra base bíblica, que va a estar dividida en 2 segmentos, quisiera comentar esta breve introducción al discurso de Bildad que nos ofrece este capítulo 25. Este discurso breve muestra que se le estaban acabando los argumentos para contestar a Job. Su tema, el del capítulo 25, es la majestad de Dios puesta en contraste con la iniquidad de todos los hombres, no solo de Job y los impíos. Así pues, Bildad toma la voz, levanta la voz después de Elifaz y de la respuesta de Job correspondiente, y en lugar de un discurso semejante al de Elifaz, en el sentido de la extensión, pues se detiene y Job le responde acerca de la majestad de Dios, pero de una manera mucho más elevada, más pulida. Entonces, vamos a empezar con este discurso de Bildad, leyendo primero los versículos del 1 al 3. La Biblia tiene este subtítulo: Habla Bildad, el hombre no puede ser justo. Y respondió Bildad sujita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Y sobre quién no está su luz? Recordamos en el estudio anterior, mis hermanos, que comentábamos que muchas veces los escritores de los tiempos de Job, de los patriarcas, implícitamente, al hablar sobre Dios, no lo nombraban nominalmente, sino que en el uso de los pronombres ya estaba implícito que se referían a Dios, ¿vale? Como lo vemos aquí, cuando dice el señorío y el temor están con él, están hablando acerca de Dios, y cuando lo nombran, frecuentemente utilizan este hermoso, esta forma o manera de hablar de él así, el Altísimo, ¿verdad? El Altísimo. Puesto que el señorío y el temor están con Dios,
Su grandeza debería despertar el respeto de todos los hombres. Pero Bildad pudo haber insinuado que Job no lo estaba haciendo. En su infinitud, dice en el versículo 2, Dios hace paz, es decir, establece el orden, la armonía en las alturas de los cielos, o sea, en el espacio y mucho más allá. Él gobierna sobre incontables ejércitos, así lo dice en el versículo 3, quizá refiriéndose a los ángeles, y por ello es omnipotente, está haciendo alusión a este atributo de Dios como omnipotente. Dice, y asimismo su luz, la luz del sol, llena toda la tierra. En su movimiento de rotación, la luz del sol va dando sucesivamente la luz en todas las extensiones de su redondez, ¿verdad? Lo cual demuestra su omnisciencia. Así que en estos versículos, en el versículo 2, habla sobre la omnipotencia y en el 3 también sobre su omnisciencia. Así pues, está haciendo una exaltación de Dios a través de la descripción de estos dos atributos. Pero sigue adelante. Entonces, si ya él ha presentado en estos dos versículos atributos de Dios, viene la otra parte, 4 al 6. Leemos así. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. En esta sección, Bildad, en lugar de responder a la preocupación de Job relacionada con la injusticia, recuerdan ustedes estos capítulos 23 y 24, donde se veían toda una serie de agresiones, de aflicciones para los débiles como la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, dice, simplemente volvió a repetir el tema que Elifaz había fabricado y proclamado en 2 ocasiones, en el sentido de que el hombre no puede justificarse o ser limpio delante del omnipotente. Dice, ni aun la misma luna resplandeciente ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. La frase, el que nace de mujer, lo vemos precisamente descrito en el versículo 4. El término, el que nace de mujer, aparece allí un término en hebreo que es sinónimo de un hombre débil. Al usar esta frase, la utilizó con toda intención porque fueron palabras de Job en el 14:1. En este capítulo 14 se inicia uno de los discursos de Job. Así, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Hombre nacido de mujer. Como Elifaz había dicho, por eso decimos que toma el discurso de Elifaz en el 15:15, Elifaz afirmó, he aquí en sus santos, o sea, está haciendo alusión ahí a los ángeles, ni en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Entonces completamos esta frase, son limpios delante de sus ojos.
la misma luna solo refleja la luz y las estrellas carecen de pureza delante de Dios, porque en comparación con su gloria son opacas. Entonces, ¿cómo puede el hombre o el Hijo del Hombre, que es una mención de la creación de del polvo de la tierra, pretender enfrentarse a Dios? El hombre es mucho más pequeño que el universo estrellado y solo es una larva, así leemos en la primera línea del versículo 6a, en la versión, la Biblia latinoamericana, así dice larva, pero en nuestra versión Reina Valera 60 dice un débil, y hasta lo repite 2 veces, un débil gusano, ¿verdad? Con la repulsión que nos pueda desatar la vista de estas criaturas, ¿verdad? Tanto puede referirse a lo que llamamos gusano como una de las etapas del desarrollo de una mosca, lo cual por lo regular aparece como reflejo de la putrefacción del cuerpo de los animales. Aunque en este caso, por ejemplo, que lo que les estoy mostrando es el gusano de seda, a partir del cual se puede obtener ese delicado tejido, esas telas tan finas, ¿verdad? Aquí, podríamos decir, se detiene bruscamente el discurso de Bildad. Entonces, Job toma la palabra y le responde a Bildad, pero le responde en el mismo tono. En este sentido, toma el tema, que es hablar de la majestad de Dios, de sus características, de su poder, de su omnisciencia también, y podríamos decir que supera a Bildad. Entonces dice, Job describe la majestad de Dios que se observa en la naturaleza. Y para eso vamos a ver todo el capítulo 26. Todo el capítulo 26 de este libro. Y entonces comenzamos con la lectura de los versículos del 1 al 4. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? En estos primeros versículos, nótese cómo los verbos están conjugados en singular en la persona, están dirigidas, debido a esto, podemos pensar que están dirigidas a Bildad, directamente a Bildad, ¿verdad? Y vemos realmente una respuesta bastante severa para dirigirse a Bildad. Job reprochó con sarcasmo a Bildad, sugiriendo que no Job, era el débil. Bildad era el débil. Fíjese lo que dice el versículo 2, que está muy enlazado con lo que estudiamos en el capítulo 24, cuando se menciona cómo las personas impías se aprovechaban de los débiles. Y entonces por eso lo reta, lo desafía cuando le dice, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? Entonces, lo está confrontando. Bildad había tratado al patriarca como si fuera un hombre sin poder, sin fuerza. Y eso lo leemos en Job 18. Este capítulo 18 presenta uno de los discursos de Bildad. En el 18:7, recuérdese que hablaban
los consejeros de Job como de una persona desconocida, pero en realidad el mensaje estaba dirigido a Job. El 18:7 dice, sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Entonces, el vigor está mencionado aquí, que iba a desaparecer, ¿verdad? Para el patriarca. Y sin ciencia, sin conocimiento. Bildad le dice a Job, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablamos. O sea, le dijo, no estás entendiendo, Job. En lugar de ello, Job dijo que Bildad no lo había apoyado, fortalecido o aconsejado con sabiduría. Eso es como también lo podemos ver en los versículos 3 y 4. Y tampoco le había dado ninguna plenitud de inteligencia. En lo único que Bildad podía pensar era en lo que sucede a los impíos y en la humillante condición del hombre. Ningún espíritu había ayudado a Bildad para expresar sus palabras, que evidentemente no tenían ningún valor porque no estaba aportando nada nuevo a lo que Elifaz había dicho anteriormente. Así que podemos concluir o recordar cómo Job los calificó con estos adjetivos. Él, Bildad, y sus compañeros Elifaz y Zofar eran, y recordamos en el 13:4, está hablando Job y dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ahí están los 3 médicos nulos, ¿verdad? Aquí está Elifaz, aquí está Bildad y aquí está Zofar, el más agresivo de todos. Y en el 16:2 les da este calificativo. Leemos el 16:2. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Así que en la línea escribimos consoladores molestos. Entonces, Job se da la tarea a partir de este versículo 5 hasta prácticamente terminar el capítulo, donde es Job descriptivo en cuanto a la acción de Dios en todos los ámbitos y en todos los rincones. Nótese, hermano, los versículos 5 y 6 dicen así. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. El versículo 5 nos habla de su omnipotencia. Y el versículo 6 acerca de que él todo lo ve y todo lo sabe, su omnisciencia. Algunos comentaristas, al leer el resto del capítulo, que son los versículos del 5 al 14, adjudican este pasaje a Bildad, como que Bildad está hablando, porque pareciera como que es continuo del 5 al 14 con el tema previo, en el capítulo 25. O a Zofar, para darle el lugar que le corresponde, porque si ya habló Bildad en el capítulo 25, entonces lo lógico es que en el capítulo 26 hablará Zofar. O sea, para darle su turno en un tercer asalto verbal. Sin embargo, era típico de Job, por lo que estamos viendo aquí en estas descripciones, superar a sus contrincantes en cuanto a sus declaraciones sobre la trascendencia divina.
sobre los atributos de Dios. Así que podríamos decir que quien está hablando en los versículos del 5 al 14 es precisamente Job. Así, afirmó que Dios está sobre las sombras de la muerte. Fíjese cómo en el versículo 5 dice, las sombras tiemblan en lo profundo. Entonces, fíjense bien, amados hermanos. Aquí vamos a dar una semblanza acerca del resto del capítulo. Para ello, nos vamos a adelantar con las siguientes citas, aunque se van a tocar en su punto correspondiente. Fíjense bien. La presencia de Dios, su poder, su presencia está aquí, sobre las sombras de la muerte, sobre el espacio sideral, sobre la tierra. En el versículo 7 dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Las nubes, en los versículos 8 y 9, mencionadas así, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Así pues, habla de las nubes, que sería en el espacio, ¿verdad? En el cielo están las nubes, en los versículos 8 y 9. También Dios está controlando la luz y las tinieblas en el versículo 10, donde dice, puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas, y sobre todas las cosas que están sobre la tierra y sobre el cielo. Porque así lo dice este versículo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, el versículo 5, porque nos llama la atención algo, hermanos, porque dice, las sombras tiemblan en lo profundo. Entonces, en esta Biblia se lee, tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas. Entonces podemos tomar las dos versiones para completar así, que son las sombras donde están los muertos que tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Comentamos lo siguiente, se agrega allí los muertos porque en hebreo, este término que se traduce en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, como muertos, es repaim, que algunas veces se usa para referirse a como gentilicio, a un pueblo, los refaítas, y en otras también se aplica a los muertos. ¿Sí? Los refaítas son una estirpe de gigantes que, sin embargo, eran débiles comparados con la potencia de Dios, con el poder de Dios. Entonces ahí está el término repaim, refaim, refaítas. Así que, nótese, el control de Dios en las profundidades del mar, donde de acuerdo a la concepción hebrea, en la profundidad del mar es donde está el Seol, el lugar de los muertos, ¿verdad? Por eso dice, los mares y cuanto en ellos mora, en el versículo 5. Delante del Señor, los muertos tiemblan de angustia. Una indicación de que existe el tormento consciente. Anótele este versículo. Las sombras donde están los muertos tiemblan en lo profundo. Recordemos Lucas 16:24,
en donde nosotros podemos recordar precisamente ese versículo, Lucas 16, 24, donde dice, entonces él, ¿se acuerdan ustedes del rico? Dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así que tenemos esta cita 26:5 de Job y Lucas 16:24, en donde se menciona este término, el tormento consciente de los que están precisamente en el infierno, ¿verdad? Debajo de los mares, donde se considera que están los muertos, y en el Seol, y él agregamos en el versículo 6 que se menciona, además del Seol, el Abadón. ¿Verdad? Y aquí les comparto, mis amados hermanos, una pintura donde se ve que en el seno de Abraham está Lázaro siendo consolado y acá hablando, pidiendo clemencia, el rico, ¿verdad? Comentarios sobre Abadón. Significa destrucción y se utiliza frecuentemente como sinónimo de Seol. La idea de Job en este versículo 5 parece ser que aún la élite, esas personas muertas, están en angustia porque Dios los ve y los conoce. Qué cosa tan tremenda. Tormento consciente. Avanzamos ahora hacia los versículos del 7 al 10. Recuérdense que estamos tocando el punto de la majestad de Dios. Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Dios sustenta los cielos sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre, completamos ese precioso versículo 7 en la segunda línea, dice, cuelga la tierra sobre nada. Así como lo vemos, cuelga la tierra sobre nada. Y siendo que para nosotros es algo muy familiar, estas fotografías tomadas desde el espacio, son declaraciones que asombrosamente van de acuerdo con hechos que no se conocían o que no fueron aceptados por los científicos, sino hasta hace unos cientos de años. Además, en los versículos 8 y 9 se mencionan las nubes, porque dice ata, amarra, es decir, reúne las aguas de la evaporación en sus nubes y encubre su, como vemos aquí, encubre su trono con su nube. En el horizonte, la luz y las tinieblas parecen separarse, ¿sí? En el horizonte. El horizonte es circular, como ustedes pueden ver, porque el verbo puso límite, como ustedes lo ven en el versículo 10, puso límite a la superficie de aguas, es traducción de una palabra hebrea, huk,
que significa trazar un círculo, y sugiere que la Tierra es curva, como lo vemos aquí. Sugiere que la Tierra es curva. Esto también va de acuerdo con hechos que los científicos no conocieron sino hasta tiempos recientes. Para terminar con esta porción, con este punto número 2, vamos a leer los versículos del 11 al 14. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? No solo es Dios asombroso por el control que ejerce sobre el espacio y la tierra que está en él, lo acabamos de leer en los versículos previos, también muestra su majestad en la tierra. Él hace que haya terremotos, porque hace que tiemblen las columnas del, dice, cielo, que en forma figurada, esta montaña que está apuntando al cielo, ¿verdad? Que se creía que todas las montañas sostenían al cielo, ¿verdad? Entonces al haber un terremoto en la tierra, pues decía que temblaban las columnas del cielo, las montañas. Y agita el mar produciendo tormentas. Pero así como lo estudiamos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo decía, calla, enmudece, entonces Dios las calma, las tormentas después. Pues en el versículo 12, la segunda línea dice esta frase, hiere la arrogancia suya, ¿verdad? Personifica una tormenta, dice que así como nace y despliega su poder, Dios la aplaca, ¿verdad? Hiere la arrogancia suya. El mar proceloso, amado hermano, proceloso, que usted va a leer en su hojita de trabajo, no tiene nada que ver con los celos, no. Vamos a conocer este término de acuerdo a la Real Academia Española. Proceloso o procelosa es un adjetivo cuyo significado puede ser también borrascoso, tormentuoso, tempestuoso. Así que el mar tempestuoso se describe como un dios marino llamado Rahab, que ya lo habíamos encontrado el término en otro capítulo de Job. Dice, a quien Dios venció. La serpiente tortuosa, que está nombrada precisamente en el versículo 13, puede ser una descripción del mismo Dios, con minúscula, Rahab, también conocido como Leviatán. Y recordamos ahí en esta cita bíblica de Isaías 27:1 que dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Dios controla el mar y es superior, muy superior a todas las representaciones mitológicas del mal. Así pues, mis amados hermanos, llegamos a la conclusión. Todas estas evidencias del control divino sobre la naturaleza, de las cosas que están debajo en el mar,
arriba en los cielos y sobre la tierra, solo son pequeñas evidencias de todo lo que Él hace sobre la tierra y en el cosmos. La gente está tan lejos del Señor que solo escucha un leve susurro de lo que acontece y no puede comprender todas las actividades del Altísimo ni su gran poder. Sin embargo, para aquellos que somos sus hijos y que tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía para ver las maravillas de nuestro Dios en lo grande y en lo pequeño. Así pues, junto con Job, nosotros podemos alabar la majestad de Dios. Y efectivamente es inescrutable. Aquí tenemos nada más unas pequeñas muestras o evidencias de ese magnífico Dios omnipotente y omnisciente al cual pertenecemos y al cual servimos. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, mis amados.